Tendríamos en la primera línea lo que sería el inicio de seguridad con reseteo, asegurándonos que cada uno de los parámetros que vamos a utilizar se mantengan dentro de los rangos iniciales, dígase que no esté detectando ninguna de las anteriores. En este caso estamos utilizando alta, baja y alta para la detección de las cajas altas, baja para la detección de las cajas bajas y el trans right y trans left refiriéndose entonces a cuando ya una vez clasifique si alta o baja, entonces se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego entonces empezamos en el inicio, que tenemos lo que vendría siendo el Start Light, que eso nos va a asegurar de que cuando presionemos el botón verde del panel de control, inicie todo el proceso de clasificación y movimiento de cajas a lo largo del conveyor. Pasando a eso, entonces tenemos la línea 4, en el que mediante una vez se presione el botón verde y produzca el enclavamiento con el Start Light, accione lo que sería el motor de entrada, que es lo que se ve en la línea 4, que solamente va a estar funcionando únicamente mientras no esté trabajando, por ejemplo, cuando se esté moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, razón por la cual se metieron esos contactos ahí. Cosa de que, por ejemplo, una vez haya clasificado y las cajas se comiencen a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, no sigan entrando cajas y no se sature de cajas y comiencen a chocar una con otras. Luego en la línea 5 y en la línea 6 básicamente tenemos la clasificación de cajas, recordando que como estamos utilizando un sensor de barrera, tenemos en diferentes puntos, por ejemplo para las altas vamos a detectar tanto el punto alto como bajo, pero en este caso solamente que necesitamos utilizar la parte del high sensor. Una vez se detecta eso, entonces ya pasaría a la siguiente línea de detección de cajas altas. Y en el caso de la línea 6, cuando solamente detecta la parte de las bajas, se desenclava o se desenergiza el contacto de alta que se ve en la línea 6 y por tanto no se accionaría por error las dos al mismo tiempo como podría pasar usualmente. La línea 7 simplemente le hace entender al PLC de que ya la caja llegó a su punto final de la línea, es decir, donde ya se va a comenzar a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, mediante un sensor que se llama loaded, que es básicamente un sensor de proximidad. Luego entonces en la línea 8, una vez, por ejemplo, ya sabemos, mediante la detección de los anteriores, sabemos, por ejemplo, la línea 8, bueno, ya llegó al punto de loaded, que es el punto final de la línea, donde ya va a elegir si ir a la izquierda o hacia la derecha. Entonces se verifica mediante un contacto de alta o de baja si va a ir hacia la derecha, por ejemplo, en el caso de la línea 8, que tiene un contacto de alta, y entonces iría trans right y conveyor right, activando entonces lo que sería los diferentes cilindros de la parte de loaded. Y en el caso, por ejemplo, de baja, haría exactamente lo mismo, pero hacia la izquierda. Ya luego Haciendo, entonces, haciendo un pequeño comentario, recordando que los valores de salida se activan con un set, o sea, con un latch. Dígase que él necesita solamente un pulso para mantenerse activado y la forma en la que uno lo desactiva es con un latch más adelante. exacto, que vendría siendo como un reseteo. Exacto. Ya luego ahí lo que trabajamos entonces es para controlar el movimiento del resto de cajas, cosa de que mientras se esté moviendo, por ejemplo, empieza por la entrada de la izquierda, que en el caso de la línea 10, entonces cuando llegue a ese punto se desactivan las anteriores mediante lo del falling edge. Y lo mismo sucede con la parte de la derecha para garantizar que no comienzan a chocar unas con otras. Ya luego, por último, en las líneas 12 y 13 se hace lo mismo, pero ya cuando llega al final del recorrido, dígase que ya la caja va a desaparecer, se usa un Racing Edge para entonces desactivar esa línea y que no se mantenga siempre energizada. Ahora vamos a ver el funcionamiento del sistema. Vamos a Run, vamos al Factory Eagle. En este caso presionamos el botón de Start y se puede ver cómo empieza a funcionar. Exacto. Ahí sabemos que es grande, ahí por ejemplo comienza a moverse hacia la derecha. Una vez llegue a ese punto, empieza el otro, hacia la derecha también porque fue grande, que se puede ver ahí en el sensor de barrera. Este, por ejemplo, en este caso es pequeña, debería de entonces accionarse hacia la izquierda. Exacto. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.